¿Qué tal? Muy buenos días, soy Jorge Fernando Negrete y comenzamos esta mañana con la primera jornada de este encuentro de televisión pública aquí en la ciudad de Medellín. Esta mesa matutina es muy importante y se encuentran con nosotros distinguidas personalidades del sector del audiovisual público de América Latina. Se encuentra Raúl Cremú, director general de Canal 22 de México. Bienvenido, Raúl. Se encuentra con nosotros también el señor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFIT de Colombia. Bienvenido, señor rector. Y se encuentra el señor Argemiro Cortés, director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia. Bienvenido, señor Argemiro. Una de las áreas más importantes en el sector del audiovisual público, de la televisión pública, es la cooperación y la cooperación internacional. CEGIP ha hecho una enorme y fundamental labor de integración, de vinculación, de estrechar discursos, reflexiones colectivas alrededor de la cooperación del audiovisual público en Iberoamérica. Esta no es la excepción y los momentos que se viven para el sector audiovisual son vitales, probablemente algunos de los momentos más vibrantes en materia de regulación y de política pública sobre la televisión pública en nuestra región. Solamente como contexto para presentar la participación primero de Raúl Cremú, quiero mencionar algunos datos que presentan o caracterizan el momento en que estamos viviendo actualmente. La región de Iberoamérica es una de las regiones más conectadas en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en el mundo. El 4.5% del Producto Interno PIB de la región, del Producto Interno Bruto de la región, pertenece al sector de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. América Latina tiene más de 730 dispositivos móviles en toda la región y más de 300 millones de líneas fijas. El ecosistema digital ha integrado al sector audiovisual y específicamente a la televisión abierta como parte de una de sus múltiples ventanas. Los dispositivos móviles que se cuentan en la región, más del 60% son capaces de ser smartphones y transmitir datos. Quiere decir esto que la barrera entre la radiodifusión y las telecomunicaciones colapsó y colapsó hace mucho tiempo. El milagro de abatir la brecha digital y transportar contenidos audiovisuales ya es una realidad. La mayor parte de la gente conectada no son solamente la gente que tiene ingresos superiores o la clase media o la clase alta de América Latina o de Iberoamérica. Es gente que pertenece a los sectores C o menos C, es decir, gente que pertenece a sectores rurales, agrícolas o zonas marginadas. Por esa razón, en el ecosistema de las multiplataformas tenemos que entender que la televisión everywhere o la televisión audiovisual o las plataformas audiovisuales multiplataformas son una realidad el día de hoy. Y esto no solamente colapsa las barreras entre las telecomunicaciones y la radiodifusión, sino diseña nuevos modelos de operación. Hace varios años la industria de la cultura sonora, específicamente la industria fonográfica, transformó su modelo de negocio. Recientemente la industria editorial está en proceso de transformar su modelo de operación y finalmente le toca al audiovisual. Pronto tendremos en la región, en América Latina, los primeros apagones analógicos a partir del 2017, en México específicamente a partir del 31 de diciembre del 2015, y con esto la oportunidad de transmitir hasta 6 señales digitales en las frecuencias de los 12 MHz asignados a cada canal será una posibilidad y además un estrés en términos financieros y en términos de producción. Es aquí donde la cooperación internacional debe de invitar a la reflexión, a la construcción de argumentos visionarios y sólidos, porque el impacto en la forma de hacer la televisión pública ya llegó y si sucede eso en el sector privado, donde las fusiones, las consolidaciones y las alianzas son una realidad, no puede ser menos en el sector de la televisión pública de la región. Con todo esto es para mí un enorme gusto darle la palabra a Raúl Cremú, además por una razón que voy a confesar públicamente, fui el primer subdirector general de Política Cultural del Canal 22 cuando se diseñó con José María Pérez Gaya, ahora se llama Producción y Programación del área, pero Raúl, el piso es tuyo, adelante.
Buenos días a todos. Agradezco a los organizadores de estas magníficas reuniones la oportunidad de poder estar delante de todos ustedes. Hace algún tiempo, el querido profesor Enrique González Casanova, en la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza en la Universidad Nacional Autónoma de México, nos decía a los profesores novatos, jóvenes, cuya distancia con los alumnos era que habíamos leído 3 o 4 libros más y habíamos realizado alguna maestría, nos decía lo siguiente: cuando ustedes el día de mañana estén en la inauguración de una feria, cuando hagan la presentación de un libro o les toque estar delante del público, asegúrense que ese público esté nutrido de amigos, si se puede de familiares, que como ahora yo vea rostros familiares, vea espíritus comprensivos, y añadía, y nunca sean los primeros. Los primeros siempre son los olvidados. Asegúrense de ser los últimos. Y oh, desgracia para mí, me ha tocado ser el primero en esta ocasión. Esté donde esté el profesor Enrique González Casanova, quiero enviarle un cariñoso saludo. Y supongo que está más allá de nuestra intrascendencia, que es la actual en la que yo vivo. Antes de comenzar, quiero asegurarme que todos ustedes escuchen que por María de los Ángeles González, conocida como La Chiquis, la ministra de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, en Argentina, al escucharla ayer, me ha nacido la misma admiración que en otros sentidos tengo por Salma Hayek. Es una mujer extraordinaria por el sitio al que nos envía cada vez que habla, al paraíso de la imaginación, de la comprensión, del gusto por vivir, de la libertad por enseñar. Mi reconocimiento pleno a La Chiquis, a quien espero ver en México pronto, cuando hagamos el segundo encuentro internacional de televisión pública en la ciudad de Puebla en el mes de noviembre. Dicho esto, quisiera, para entrar en el contexto que ustedes están aguardando, que hablemos sobre televisión, hacer la presentación que muchos de ustedes conocen y algunos otros no, sobre lo que es el Canal 22. Y una vez hecha esta presentación, me someteré con mucho gusto a sus agudas y quizás hasta impertinentes preguntas. Pero a esto me someteré después. Primero quisiera que vieran este video. Adelante, por favor. Me place saludar a los organizadores y a mis colegas participantes en este primer encuentro de televisiones iberoamericanas. Gracias por estar aquí. En los últimos 20 años hemos ampliado nuestra cobertura y hemos logrado una gran fidelidad en nuestra audiencia. ¿Quiénes somos? Somos Canal 22, el canal cultural de México. La televisora pública que produce y difunde las manifestaciones artísticas y culturales del país y del mundo en alta definición, siendo un canal 100% digital. Promovemos a través de nuestra pantalla la diversidad y los valores de la convivencia democrática. Tenemos producción propia. Triángulo de letras, Instinto Animal, Banda Ancha, La Mezcladora, Mexicanos Exitosos, Experiencia Acústica, La Oveja Eléctrica, Escenarios, Cine Secuencias, El Observador, Primer Acto, La Música con Manzanero, Senderos,
la historia de la sexualidad, el poder del diseño, la dichosa palabra y el poder del arte. Al igual que las grandes televisoras del mundo que cuentan con orquesta sinfónica, hemos sembrado la semilla con Camerata 22, dirigida por el maestro Fernando Lozano. Canal 22 cuenta con su Defensoría del Televidente, con la cual hay una comunicación directa con nuestros televidentes y así poder mejorar nuestra programación. Click Clack. Nuestro espacio infantil continuó con estrenos, siendo una opción de entretenimiento atractiva y de calidad que promueve valores como el respeto a la diferencia y a la diversidad. ¡Acción! Estrenos de las series de mayor éxito y reconocimiento mundial. Y nuevas temporadas de las series emblemáticas y documentales siguen consolidándose en el gusto y la preferencia del público, siendo una oferta televisiva atractiva y con nuevos contenidos. La programación de Cinema 22 acercó a nuevos públicos a lo mejor del séptimo arte con el mejor cine sin cortes. Para respetar a los creadores y al público que aprecia este arte. El cine sin cortes solo está aquí, en el 22. Noticias 22, el único noticiario cultural de México, cumple con su labor periodística, dando lugar al amplio mundo cultural y artístico del país, desde sus diferentes posturas y expresiones. En este 2014, nuestro Canal 22 Internacional cumplió 10 años de dar servicio a los migrantes en Estados Unidos para llevar la creación, el arte, la ciencia y la cultura. La celebración se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California, bajo el auspicio del Consulado Mexicano en esa ciudad. Nuestras producciones han sido premiadas y nominadas en más de 180 premios nacionales e internacionales por su calidad y originalidad. Somos más, mucho más que un simple medio de difusión. Aspiramos a cumplir un propósito superior. Hacer de la cultura un medio para la cohesión, la inclusión y la prevención social de la violencia. La televisión pública en México es una forma de llevar a la sociedad mexicana las mejores expresiones de nuestra diversidad, crear conciencia, difundir la cultura, fomentar la educación, los valores cívicos y la identidad nacional. Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Televisión Educativa y OPMA se unen para formar el Grupo 5. El cual tendrá como parte de sus objetivos colaborar para mejorar la calidad de las producciones y de los canales de distribución. En el 2015, Canal 22 cumple 22 años. Y está preparando una programación especial en la que destaca la serie de documentales a grandes figuras del arte mexicano. Nuestro compromiso es seguir evolucionando. Ser una televisora ejemplar que brinde a la población los recursos culturales necesarios que permitan crecer y desarrollarse. Y actuar como agente de cambio para una transformación social. Canal 22, el canal cultural de México. No sé si es el momento oportuno para las preguntas y respuestas. No lo sé, ahora que está calientito el documental, o tú le das la palabra a alguien mientras se preparan para hacer estas preguntas. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que terminamos la ronda de exposiciones y continuamos. Adelante con Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFIT de Colombia. Adelante, señor rector. Bueno, muchas gracias también por esta invitación. Unas pocas reflexiones alrededor del tema que nos convoca esta mañana.
Yo tengo pues una deformación profesional y es que tengo que ubicarme siempre en los procesos y en los procesos que estamos viviendo de manera acelerada y apasionante. Una introducción muy rápida. Yo creo que Valdir ayer, el director de Telemedellín, ya dio algunas puntadas sobre esto, pero creo que es interesante para ubicarnos a lo que voy a decir un poco históricamente. La televisión en Colombia nace el 13 de junio de 1954. ¿Y por qué esa fecha como tan exacta? Y es porque en ese momento vivíamos bajo las dictaduras de la década de los 50, que algunos llaman las dictablandas de América Latina. Todavía no esperábamos, ni nos imaginábamos lo que iba a pasar en los años 70. En Colombia vivíamos bajo el gobierno militar de Gustavo Rojas Pinilla, quien en todo este concepto que empezaba a manejarse en América Latina fue el primer gobernante que supo del poder de los medios. Y entonces él asume el poder el 13 de junio de 1953 y se impone el reto de que al conmemorar su primer año de gobierno, el discurso lo iba a dar por la televisión. Y entonces envía a un joven que trabajaba en la radio a que vaya a La Habana y se compre los elementos, dijéramos, las cámaras, etcétera, de un canal de televisión que existía en La Habana y que se había quebrado, había fracasado económicamente, y con eso se crea la televisión pública en Colombia en 1954. Bajo una concepción primero de propaganda oficial, la propaganda del régimen, dijéramos, militar, y poco a poco pues empieza la televisión a expandirse. Muy interesante también, fomentando la aparición de lo que es un tema en toda América Latina, de cómo estos medios masivos de comunicación empiezan a contribuir a la generación de los nuevos ídolos populares, sobre todo en el deporte y en la música popular. Entonces, la televisión colombiana entre 1954 y 1986 va a ser una televisión pública bajo concesión privada, pero que obedece a una concepción de nación, que era un supuesto bajo el cual habíamos estructurado, dijéramos, la concepción del Estado, y era que éramos una nación homogénea culturalmente, una nación de blancos que hablaban español y que practicaban la religión cristiana católica. Y eso era el concepto de nación que manejábamos. Ese concepto de nación, como en toda América Latina, empieza a erosionarse en la década de los 80 y emerge con toda la fuerza el concepto de diversidad, que es de alguna manera un proceso en el que estamos inmersos actualmente. Es construir estas naciones ya no desde lo homogéneo culturalmente, sino desde la diversidad, desde lo plural, desde lo heterogéneo. Y en 1986, concomitante con otros procesos políticos, nosotros desde el año 1886 vivimos bajo una constitución centralista, absolutamente un poder central en Bogotá, que era el que, dijéramos, sostenía ese concepto de nación cultural homogéneo. En los años 80, las ciencias sociales, la historia, la sociología, la antropología, empiezan a cuestionar ese concepto de nación y dicen, un momentico, ese concepto de identidad cultural homogénea no existe, es falso, hemos construido una nación bajo unos supuestos falsos y la realidad de este país es que es un país diverso, un país plural, un país múltiple.
Y se dan dos rompimientos muy grandes en ese año 86. Uno, por primera vez, la elección popular de alcaldes. Pero el segundo, que es, dijéramos, como la ruptura, la primera ruptura del Estado central, los alcaldes eran elegidos por los gobernadores a su vez eran elegidos por el presidente. Se da esa ruptura, dijéramos, en el orden político, pero en el orden cultural se da una ruptura trascendental cuando se crea el primer canal público regional, que es Teleantioquia, aquí en esta región, 1986. Es como la primera ruptura desde la institucionalidad de ese concepto y el reconocimiento de lo diverso. Y eso tiene un impacto profundo que todavía no lo hemos medido y que me parece que es trascendental. Pero luego, unos pocos años después, se crea ya el primer canal local, que es Telemedellín. Ya no el canal de la región, sino el canal de la ciudad. Y ese canal de la ciudad, como me imagino que lo explicó ayer Valdir, aparece en un momento de la mayor crisis de esta ciudad. Se nos juntó todo. Primero, la crisis del modelo industrial. Esta ciudad se creó desde principios del siglo XX, bajo un modelo de industria liviana, dijéramos. Pero ese modelo hace crisis en los años 80, la industria no se renovó, no se transformó y de alguna manera empezaba una economía global que no fuimos capaces de sostener. Y paralelamente emerge lentamente un fenómeno que va a desestructurar esta ciudad, que es el narcotráfico y el famoso cartel de Medellín, y cómo aparecen unos poderes que ponen en jaque, dijéramos, la gobernabilidad y la misma existencia del Estado, al punto de que durante muchos años hablamos de un Estado fallido. En ese escenario aparece la televisión pública local, que me parece que es el punto de ruptura sobre esa situación que estábamos viviendo. Y aparece coincidencialmente en el año 91. En el año 91 va a ser clave por lo siguiente. Primero, es el peor año de la ciudad. Ese año tuvimos el récord mundial de homicidios por 100.000 habitantes. 391 homicidios por 100.000 habitantes. Este año vamos a estar, yo creo que por los 22, 23 homicidios por 100.000 habitantes. Es decir, hay una caída vertiginosa. Y se expide la nueva Constitución que reconoce que el Estado reconoce la diversidad étnica, cultural del país. Ese proceso lo estamos viviendo. Y la televisión pública va a jugar un papel fundamental, sobre todo la televisión regional, local y luego de cada localidad, y me imagino que Argemiro va a hablar de eso luego, que son los canales comunitarios, que me parece que es un fenómeno que en América Latina no alcanzamos todavía a dimensionar y que tienen demasiados enemigos, pero que me parece que enmarcados dentro del concepto de cohesión social son fundamentales. Entonces, en el año 91, el peor año de nuestra historia, el gobierno nacional decide crear una consejería para Medellín, como un embajador directo del presidente en la ciudad. Y María Emma Mejía, que fue la consejera, tiene la inteligencia de que apoya toda su labor en la creación de su nuevo canal local. Y ese canal local empieza a jugar un papel fundamental en la reconceptualización de la ciudad. Sobre todo, había un programa que se llama Arriba mi barrio. Y es el primer programa que se hace directamente con los actores locales, con los líderes comunitarios, con todas aquellas personas, de alguna manera desde la resistencia de lo local, de lo barrial, empezaron a mostrarnos que existían otras ciudades y otras voces y otros derechos.
Y a mí me parece que la transformación que ha tenido esta ciudad, dramática en estos últimos años, tiene su cimiento en la creación de ese canal público, de ese canal que empieza a construir otra ciudadanía, empieza a construir un estado de opinión, dijéramos. Se rompen, por ejemplo, la televisión pública, por ejemplo, ayuda a romper los dominios del gamonalismo político, porque el ciudadano no necesita intermediarios para expresar su voz, sino que tiene la posibilidad de expresar su voz de manera directa y local. Por eso es tan importante la ciudadanía organizada que defienda la televisión pública. La televisión pública, todos lo sabemos, los que hemos estado ahí, tiene dos grandes enemigos, siempre desde dos puntos. El mercado, somos, dijéramos, la competencia de los canales privados y de los grandes monopolios, y por el otro lado de lo político. Hay que preservar la televisión pública de lo político. La televisión pública no se puede convertir en el órgano de difusión de los partidos políticos o de los intereses políticos. Siempre escuchaba que Jack Lang nos decía, estamos para servir a lo público y no para servirnos de lo público, que eso es esencial. Entonces, la ciudadanía organizada en defensa de lo público. Entonces, estos canales han jugado un papel fundamental en la generación de un estado de opinión, en la generación de una nueva ciudadanía, en el descubrimiento o reforzamiento de los derechos ciudadanos. Y todo eso junto en la cohesión social. Y yo creo que eso ha jugado un papel fundamental. Esta ciudad no sería hoy lo que es si no hubiera tenido esos canales públicos. Pero hoy estamos en otra etapa. Eso ha jugado un papel fundamental. Pero hoy, en el mundo globalizado, y como nos decían ahora, en el mundo ya intercomunicado con nuevas tecnologías, hay que repensar también hoy el papel de esos canales públicos. Y esos canales públicos, y ya lo enlazo con un concepto, dijéramos, mayor, y que me parece que es oportuno traerlo en este momento, es el reforzamiento del concepto de espacio cultural iberoamericano. Y ese es como una asignatura pendiente que tenemos todos los, dijéramos, iberoamericanos. ¿Cuál es el papel de las televisiones públicas en la construcción de ese espacio cultural iberoamericano o el espacio de conocimiento iberoamericano, como se llama en otros foros? Hombre, estamos ante una oportunidad única y en un momento histórico determinante en donde este espacio que hablamos unos 550 millones de hispanohablantes, que tenemos, dijéramos, unas raíces históricas comunes, como bloque cultural frente a otros bloques del mundo, es una oportunidad única la que tenemos de aprovechar estas nuevas tecnologías para hablar, dijéramos, desde la diversidad de ese espacio cultural iberoamericano. Y hay un requisito fundamental para eso, que es el concepto de cooperación. ¿Qué dificultad nos da trabajar, cooperar, trabajar con? Sin ese concepto de cooperación será fallido y otros poderes, dijéramos, y otros intereses muy poderosos serán los que tomen la voz y no la tomen la ciudadanía y lo público, sino que serán las voces del mercado las que hablen y no las voces de los intereses de lo público. Entonces me parece que hay unas áreas fundamentales y por eso me parece tan importante esta reunión. ¿Cuáles serían entonces las áreas de la cooperación? Primero, el intercambio de contenidos. ¿Qué dificultad tenemos para intercambiarnos, para cooperar en contenidos? ¿Qué dificultad tenemos en intercambiar mejores prácticas?
y qué dificultad tenemos en capacitarnos de manera unificada. Ha habido intentos en algunos momentos de nuestra historia, pero cada vez se desvanecen. Entonces, era eso como algunos elementos ahí que lanzo como unos dardos para iniciar esta discusión. Muchas gracias. Señor rector, muchas gracias por sus reflexiones. En efecto, los medios públicos son de una enorme diversidad en su vocación y perfil programático, educativos, culturales, como el Canal 22, de tipo social. Ahora hay hasta de canales judiciales, los canales de transparencia del Congreso. La enorme diversidad de medios públicos es la gran riqueza de este espacio, como usted lo menciona, cultural iberoamericano. Y solamente quiero hacer una reflexión a propósito de SEGIP. En la reunión ministerial de ministros de Cultura que hubo hace 2 semanas en la Ciudad de México, se decidió crear el espacio digital iberoamericano, justamente con uno de los puntos más torales, el relativo a los medios audiovisuales. Muchas gracias, señor rector. Damos la palabra ahora al señor Argemiro Cortés, director de Comunicaciones del Ministerio de Cultura de Colombia. Adelante, Argemiro, el piso es tuyo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. De verdad que es muy grato ver amigos. Desde hace tanto tiempo venimos trabajando por el tema de la televisión educativa y cultural. Bueno, y es un honor compartir esta mañana pues con distinguidos invitados internacionales. ¿Quién no ha oído hablar del Canal 22 de México? Y al lado de un exministro de Estado, el doctor Juan Luis Mejía, tal vez es uno de los señores que más le ha aportado a la cultura en nuestro país. Y bueno, es un honor de verdad compartir. Yo diría varios elementos. Ayer hablábamos de la sostenibilidad. Y a veces el tema de la sostenibilidad pareciera que fuera un tema solamente financiero. Obviamente, algunos estados consideran que la televisión pública es un tema del Estado y entonces tienen los presupuestos. Algunos estados, algunas sociedades consideran que es un tema de la sociedad, entonces a veces dentro del libre mercado tendrán que defenderse. Pero indudablemente nosotros desde el Ministerio de Cultura siempre estamos hablando de 3 elementos para tener la sostenibilidad. La primera es, y como lo dice hoy el logo, es la participación ciudadana. Sostenibilidad social. ¿Cuál es la pertinencia social de estos canales? La gente los quiere ver, a la gente le interesa. ¿Qué pasa si no existieran estos canales? ¿La sociedad protestaría o definitivamente somos uno más de los 100, 120 que tenemos en la parrilla cada día en nuestras casas? Segunda sostenibilidad es la sostenibilidad política. ¿Hay una sociedad, hay un Estado, hay un gobierno interesado en ello? Políticamente el Estado considera que esta televisión educativa, cultural, contribuye al desarrollo de los países. Los senadores, diputados, están pensando seriamente en la educación y en la transformación de la sociedad a través de procesos culturales y educativos, y si de verdad esta herramienta funciona. Es decir, cuando hay una voluntad política y cuando hay una sostenibilidad política, uno dice la cosa funciona, y viene la sostenibilidad financiera en última, si hay sostenibilidad social, si hay sostenibilidad política, obviamente pueden encontrarse los recursos. En Colombia, y lo hablaba muy bien en el resumen que hacía el doctor Juan Luis Mejía, nosotros nos abrimos realmente, nuestra economía, nuestra sociedad colombiana es una sociedad muy cerrada, era muy cerrada solo hasta mediados de los años 80 del siglo pasado. Con todos los problemas nos abrimos, con todas las dificultades nos abrimos, y hoy yo sí creo que nuestro país está mirando a Latinoamérica y a Iberoamérica con otros ojos. Sabemos que no es fácil llegar a acuerdos con nuestros hermanos. A veces está más cerca Europa que Ecuador o Venezuela, desde Colombia. Pero estamos haciendo esfuerzos, tendiendo puentes. Lo decíamos esta semana en Cúcuta. ¿Qué es una frontera? Alguno lo puede ver como un elemento de lejanía, pero también lo podemos ver como un puente. Yo creo que en América Latina hay ejemplos, y hoy lo estamos haciendo con las diferentes Ibermedia, ¿sí? Los Iber. En las artes estamos trabajando muy fuertemente en que nuestros artistas visiten otros países, que nuestros artistas hagan clínicas, ¿sí?
Y eso mismo está pasando con los audiovisuales. Por eso yo quisiera mostrarles un ejemplo de lo que estamos haciendo en UNASUR. En UNASUR, con todas las dificultades que tenemos, 10 países, nos comprometimos a hacer documentales sobre lo que era la cultura de los festivales. Y aquí hay compañeros, está Marcelo de Ecuador, veo que hay compañeros de Argentina, estamos trabajando y hoy tenemos listo un proyecto coordinado por Colombia, con Señal Colombia, la Universidad de Antioquia, 42 documentales producidos en cooperación. ¿Sí? Entonces veamos este ejemplo y le hablo de otros ejemplos de cómo estamos trabajando la cooperación en América y cómo creemos que esto es viable, que se puede funcionar. Entonces veamos el video, por favor, de Expreso Sur, que así se llama la serie que estamos lanzando en UNASUR. El candombe para mí es algo que va acá en la sangre. Va en la sangre, va en la piel. Ya va a empezar, ya se armó el candombe, la yacumesa está de fiesta, el conventillo va a temblar. Siempre Sancono fue parte de mi vida y no me imagino mi vida sin estar entre esto. Para que con su infinita misericordia nos convierta con la fuerza del Espíritu Santo. No me la imagino mi vida sin Sancono. ¡Viva Sancono! Aplausos que hacen bien, y esto es porque va aplausos. Cuando te dicen así es porque está mal, o si no hay aplauso porque está mal. É uma paixão que dentro do peito, que essa festa não pode pra ninguém. Eu não moro, que me deixa embora, embora, coração não pode, fica nesse vai e vem. Vem, vem, moreninha, vem. Vem, vem, moreninha, vem. Vem, vem, moreninha, vem. Fica aí na minha parte, não se falta por ninguém. Son las fiestas de Luquí. Estamos preparándonos. Ahora que ya estamos en tiempo de la fiesta de la Chonta, estoy de que sueño que voy a llegar a ver la realidad de que nosotros vamos a rescatar nuestra cultura. Nuestra música llanera es la riqueza más grande que tenemos. Son la vivencia de los pueblos, el sentir del llanero. Es muy lindo, hacemos un paseo gaucho por las calles de Bahía Blanca. Muestra sus prendas, sus caballos, juegos de soga, tropillas. Para mí
peso no importa, la emoción que tengo le gana el peso. Eso es lo de menos para mí. Uno se siente muy animoso, se siente muy grande, como con mucha plata, pero no es plata, sino goma de la IRS, o no sé, a uno le gusta. Ya va a empezar, ya se armó el candombe, formen su pareja que los cueros van sonando. Ya va a empezar, con mis de bombe, repican los cueros y la gente va gozando. Ya agita ya, las manos morenas, ese ritmo loco que nació en el Uruguay, la yacumbenza. Bueno, esa es un pequeño reel, bueno, de pronto un poco largo, pero estamos hablando de 42 documentales, vamos a 48 documentales. Un compromiso de los países de Sudamérica de mostrar cada uno de nosotros 3 fiestas. Y la verdad es que no es fácil, pero es posible. Claro que no es fácil coordinar 10 países y que cada país haga 3 documentales, pero nos sentamos en varias reuniones, tuvimos reuniones en Lima, hubo reuniones en Quito y dijimos esto hay que hacerlo, porque uno de los grandes problemas que tenemos en Sudamérica es que no nos conocemos. Conozcámonos a través de la fiesta, a través de la cultura. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos en Colombia es un acuerdo que hicimos con Argentina y con República Dominicana. Aquí tenemos un programa muy exitoso de intercambio de niños que se llama La Lleva. Argentina dijo, quiero hacerlo, y nosotros dijimos, hagámoslo. Y lo hicimos con República Dominicana. Ahora México nos ha dicho, queremos hacerlo. De igual manera, en este momento, Colombia asume la Secretaría Ejecutiva de DocTV, que es la organización para realizar documentales en el espacio de Ibermedia. Entonces, lo que yo sí quiero, para no extenderme mucho, es decir, miren, evidentemente uno de los grandes problemas, y lo digo desde Sudamérica, que hemos tenido es que las fronteras se han convertido en barreras. ¿Por qué no trabajamos con puentes? Ayer hablaba con Mónica. En octubre tenemos encuentros binacionales con Ecuador, vamos a tener encuentros binacionales con Venezuela, y yo lo que siempre he dicho, bueno, el tema político seguramente estará ahí, a flor, pero pongámonos de acuerdo que en temas de cultura, en temas de educación nos podemos poner de acuerdo, y nuestro Ministerio de Cultura está presto a mostrar que sí es posible. En Colombia estamos mostrando que sí es posible y por eso hemos llegado a acuerdos con otros países, y lo digo, con el caso de México en el tema de las artes es muy fuerte, y con otros países europeos en el caso de que nuestros artistas salgan. En últimas, tengo 3 propuestas. Hagamos coproducción, cooperación concreta en coproducción. Alguna vez le pregunté al alcalde de la ciudad de Cali, yo era periodista cultural, y él me decía, es que cuando haya voluntad política podemos hacer esta obra. Y yo le pregunté, alcalde, ¿qué es voluntad política? Me dijo, cuando uno le dé la gana. Entonces yo digo, cuando tengamos voluntad política de hacer coproducción, hagamos coproducción, que hagamos intercambio. Colombia lo está haciendo, muchos de nuestros realizadores y productores lo mandamos a otros países para que conozcan y después regresen. Y el tercer tema que me parece valiosísimo es políticas públicas. Yo ayer veía políticas públicas que yo digo, qué bueno aplicar esas políticas públicas en mi país, por ejemplo, cosas de Ecuador, cosas que se están haciendo en Argentina. Estamos evaluando profundamente las políticas de Brasil. Acabamos de ver toda esta mare magnum que está sucediendo en México. Entonces, ¿por qué no intercambiamos conceptos, políticas, encuentros? Yo lo que creo es que hay una gran oportunidad, y esa gran oportunidad nos la da este tipo de encuentros donde podemos visualizar grandes posibilidades para nuestras televisiones educativas y culturales. Muchas gracias. Vamos un poco retrasados, pero también comenzamos tarde, entonces asumo el tiempo de compensación y vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Comienzo, me tomo el atrevimiento al moderar la mesa, comenzando por lo siguiente. Tenemos los últimos años, más de 20 años reflexionando sobre el espacio de la televisión pública,
sus contenidos, la coproducción, la colaboración entre todos nosotros, desde la perspectiva de pensar los fines, los objetivos y la visión de los medios públicos, la forma en poder generar más contenidos. Parece ser que en este instante los hechos tecnológicos, la economía digital y las nuevas formas de regular a los medios públicos, pero en general a los medios de comunicación, nos invitan a repensar las preguntas. ¿Cuáles son estas nuevas preguntas de los medios públicos? Ya escuchamos justamente la historia de los medios públicos en un caso muy concreto, justamente aquí en Antioquia. Ya escuchamos la historia también de los esfuerzos en materia de coproducción. Ya conocimos también los perfiles de los canales y uno que es deliberadamente cultural como el Canal 22, pero es el momento de plantear para efectos de la cooperación las nuevas preguntas que nos van a invitar a trabajar de manera conjunta en este nuevo espacio digital iberoamericano. Voy planteando algunas que justamente ya las mencionaba hace un momento. Nueva regulación. Muchos medios públicos con la nueva regulación. España tiene nueva regulación, México tiene nueva regulación y sé de 6 tentativas en América Latina para cambiar la regulación en general de la comunicación. Muchas estaciones de radio van a poder dar televisión, muchas estaciones de televisión van a poder dar radio, muchos medios públicos de televisión abierta van a poder dar televisión IP e incluso muchos medios públicos podrán ser operadores móviles virtuales y distribuir sus propios dispositivos móviles con sus propios contenidos. Retos regulatorios. 2. Justamente se mencionaban los retos de política pública. Repensar la política pública de los medios públicos en agendas digitales audiovisuales en los países es el siguiente reto. No solamente contenidos, sino productos y servicios. Servicios OTT, IPTV, Video on Demand, sistemas de televisión de pago y contenidos, catch up. Tenemos una nueva serie de terminologías y conceptos tecnológicos que deben ingresar a las agendas digitales de los medios públicos. Y por último, justamente los retos tecnológicos y la capacidad de innovar. Raúl, el piso es tuyo para hacer las primeras reflexiones sobre los temas nuevos de cooperación a nivel iberoamericano. Si ustedes me lo permiten, estaré de pie el tiempo en que me corresponda por 3 razones. La primera, por respeto a ustedes. ¿Cómo estar delante de un público tan calificado sentado? Me resulta muy difícil hacerlo. 2, estos sillones tan cómodos nos invitan a todo menos a la reflexión. Quisiéramos apoltronarnos y quedarnos ahí durante un rato. Y tercero, es la deformación como profesor universitario de estar delante de las audiencias, respetándolas, manifestándome de pie. Quiero retomar tus preguntas y quiero hablar de lo que es el tema de televisión digital y participación ciudadana. En México vivimos tiempos no solamente de renovación, sino de transformación. De la inteligencia política de haber llegado a un pacto inteligente entre todos los partidos políticos, nuestra administración ha logrado no solamente 11 reformas, sino el orgullo de buscar un cambio necesario y obligado. Quiero referirme muy concretamente a la reforma educativa. Pudiera tomar como ejemplo lo que ocurre en las otras reformas, pero quisiera centrarme en el brutal reto que representa una reforma educativa con la que no soñaron ni los educadores tan calificados como Jean Piaget o María Montessori. Esta administración ha comenzado en -0, buscando una renovación total en lo que es el eje toral de la transformación, educación y cultura. Por supuesto que las políticas públicas son importantes, pero en México se intenta hacer en materia de educación
en materia de cultura, política de Estado, más allá de lo que representa un sexenio de administración, el llegar a plantar raíces para el futuro, raíces para lo que yo calificaría como una mutación de civilización. Como ustedes bien comprenden, es una tarea a largo plazo y quienes hoy la han iniciado no verán sus frutos sino hasta mucho tiempo después, cuando sus hijos les regalen nietos. Es ahí donde se verán los resultados de esta enorme y audaz transformación. La Secretaría de Educación Pública en México está inserta en todo lo que es televisión digital. Por ello, es que a los niños de quinto y sexto grado de primaria se les regala una tableta donde el 73% de sus contenidos son de orden cultural. No es poco hacer el regalo de cientos de miles de tabletas y capacitar a los profesores para que tengan una visión a largo plazo. Es aquí donde la televisión digital encuentra su relevante en la participación ciudadana. Participación con los nuevos ciudadanos que un día lo serán. Hoy son niños de escasos años, están en el quinto, sexto año de la primaria. Luego, pues, un esfuerzo de esta naturaleza en un país de casi 120 millones de habitantes es un reto colosal. Por supuesto que la televisión pública tiene una tarea también enorme. De ahí la idea de 5 entidades públicas dedicadas a la televisión que nos hemos reunido. Está la Dirección General de Televisión Educativa, está el Canal 11, está Televisión Universitaria, está por supuesto el Canal 22 y el organismo público de promoción audiovisual que se convertirá, de hecho ya lo es, en estas horas será promulgado como un servicio público nacional donde tendremos un sistema ya organizado. Es de lo más oportuno para las autoridades mexicanas el hecho de que se dé un aglutinamiento de reflexión como es este en materia tan delicada y tan decisiva para lo que es el bienestar de la población y el futuro de nuestros hijos. Es pues, lo digo con gran orgullo, para las instituciones mexicanas, un momento de gran desafío donde la innovación, donde la imaginación tiene que sentar sus reales. Nuestros medios de difusión ya no pueden ser lo mismo. Si bien por una parte seguiremos realizando televisión convencional, el reto está entre los pequeños, medianos, enormes aparatos que tienen que ver con todo lo electrónico. En el momento en que estamos aquí reunidos, nada más en una sola de las cadenas servidoras de redes sociales, Facebook, se aglutinan más de 2.000 millones, repito, 2.000 millones de intercambios diarios. Y dejo de lado las otras 2 o 3 cadenas y servicios públicos, porque estaríamos pensando en que más de la mitad de la humanidad está intercambiando pequeños videos. ¿Y quiénes lo están haciendo? Son niños que ya no ven la televisión como la vimos nosotros, en compañía de nuestros familiares y amigos.
sino que se reservan un lugar casi escondido en la casa para, junto con los hermanos, los familiares o los amigos, hacen sus pequeños videos y los envían a Colombia o a Canadá o a Estados Unidos o a España y quizás lleguen al Medio Oriente o al Extremo Oriente. Son niños que comienzan a hacer esto a los 7, 8, 9 años y arrancan hasta la edad de 27, 30 años. Este es un desafío para todas las grandes televisoras del mundo. Así lo comentan en la BBC de Londres, en Arte de Francia y Alemania, en la NHK del Japón. ¿Y cómo obtenemos la atención de niños y jóvenes en edades sustantivas para la formación de ciudadanía? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos preparados para ingresar a este mundo vertiginoso, terriblemente cambiante? Es aquí donde tenemos que hacer la formación de profesores y de las nuevas alianzas de la televisión pública. Es una necesidad, es un imperativo categórico que estemos realizando toda la transformación necesaria de nuestros equipos y de nuestras cabezas, de nuestras mentes. El mundo cambió sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué hacemos con esos miles, no cientos, miles de millones que en nuestro planeta ahora mismo están intercambiando videos de 3, 4, 5 minutos? Donde la brevedad es sustantiva, donde la imaginación y la innovación son lo que les da fuerza para poder realizar esto, a través de aparatos que cada vez son más baratos y que tienen un desarrollo tecnológico que sin duda a quienes rebasamos los 40, los 50 años, nos han dejado pasmados. Vamos de asombro en asombro. Y este asombro debe ser productivo para nuestras naciones, para la ciudadanía distinta que hoy tenemos. Es pues una reunión de esta naturaleza, una oportunidad para que juntos intercambiemos experiencias, nos veamos con frecuencia y desesperadamente nos pongamos al día. Sabemos que los recursos económicos son importantes, pero también sabemos que no son decisivos, que a pesar de la estrechez que en todas partes de América Latina se da en el hecho de que nuestros presupuestos son modestos, es justamente con la unión de voluntades, con el deseo vivo de superar nuestros obstáculos y sabedores de que somos administradores de lo que son constantes estrecheces, podamos alcanzar un destino muchísimo mejor para las nuevas audiencias que se forman desde edades muy tempranas. Es ahí el reto para todos nosotros. Muchas gracias, Raúl. Señor rector, adelante. Estas transformaciones que nos generan los nuevos desarrollos tecnológicos, los voy a ilustrar con un pequeño ejemplo de esta ciudad. Hasta hace unos años, la televisión era por ondas y el teléfono por cable. Nosotros nos enorgullecemos de tener unas empresas públicas modelo allí está el edificio, en América Latina. Están congregados todos los servicios públicos de la ciudad y es un ejemplo, dijéramos, de empresa pública. Pero con los nuevos desarrollos, pues se vio que la sección de teléfonos de la ciudad podía llevarse económicamente el resto de la empresa porque
pues no estábamos en capacidad de competir con los grandes conglomerados, etc. Y entonces se escindió la parte de teléfonos y se creó una empresa aparte que ahora se acaba de vender, porque cada vez era más obsoleta, cada vez menos suscriptores de telefonía fija. Pero con este cambio de tecnología, cuando se invierte la ecuación y el teléfono se empieza a hacer por ondas, pero aparece la televisión por cable, y resulta que la red de cableado que tenía la ciudad resultó un gran banquete para los empresarios de la televisión por cable, utilizando la red que ya estaba instalada, lo que antes era para telefonía, ahora para televisión. Entonces, son como estos cambios de paradigmas que nos dejan, dijéramos, descolocados. Ante las nuevas tecnologías, uno trata de estar actualizado, pero lo único es la incertidumbre. Por ejemplo, en la educación estamos en momentos de completos cambios. Parece que vamos, por ejemplo, ya los coreanos están trabajando en lo que se denomina la universidad ubicua, la universidad desde cualquier lugar y en cualquier momento conectado con un centro. Y eso es lo que creo que van a ser las grandes transformaciones y creo que nos tiene que llevar a pensar. Primero, que se rompió esa ecuación que vivíamos clásica en todas las teorías de la comunicación entre el emisor y el receptor. Ya el emisor está no en un centro, sino en muchos centros. Y el cambio de recepción, que es lo que a mí más me interesa en este momento. Creo que estamos en un cambio como el de los años 60, cuando aparece el transistor y la radio sale, dijéramos, de los hogares y llega a los lugares de trabajo, al campo, a cualquier lugar, que es lo que permitió el transistor. Creo que la televisión ya llegó a cualquier lugar, en cualquier momento. La recepción va a ser completamente distinta y sobre todo los formatos. Creo que estamos en un cambio ahí de transición. No sabemos, por ejemplo, si el iPad mini se acercará al Galaxy o el Galaxy al iPad mini. Estamos ahí como en esa indefinición de pantalla, de formato, pero lo que se nos viene es que la imagen nos va a llegar en cualquier momento, en cualquier lugar, y la recepción cambiará completamente, y el cambio de formatos creo que es lo que se nos viene. A mí me parece que la televisión, los cambios tecnológicos nos están llegando como una avalancha tal que a veces no somos capaces de asimilarlo, pero tenemos que estar absolutamente atentos a eso. Los datos que tú dabas ahora, en este país ya hay más artículos móviles que ciudadanos, que personas. Creo que estamos en los 50 millones de celulares y 47 millones de habitantes. Entonces, yo creo que es un momento apasionante de transición, de reflexión, pero no me atrevería a decir qué va a pasar. Muchas gracias, Juan Luis. Argemiro. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que hoy las autopistas de la información, que hoy nunca como antes estamos hiperconectados, los nuevos formatos, las múltiples pantallas. Y ahí el reto entonces es ¿cuál? Contenidos. Contenidos es el gran reto, ¿sí? Contenidos pertinentes, contenidos que le hablen a la gente de lo que son. En el caso de Colombia, nosotros venimos pensando en el Ministerio de Cultura, donde hemos tenido una gran influencia de la imagen del cine norteamericano, que nos gustaría ver imágenes, historias de Chile, de Bolivia, de Brasil. Brasil es nuestro hermano y no conocemos mucho de esa cultura. Pues hay una gran oportunidad, tenemos una gran oportunidad para reconocernos. Yo a veces, y lo hemos dicho en varios foros, siempre tenemos seguramente parte de nuestra historia colonial, esas fronteras que nos alejan
de Ecuador, en el caso de Colombia, de Venezuela, cuando hay tantas cosas que nos unen y tantas cosas que son diferentes, pero que debemos valorar. Entonces yo creo que la cooperación, que es a propósito de lo que estamos hablando, es un puente, insisto mucho con el tema del puente porque siempre utilizamos esa metáfora. Utilicemos ese puente para que esos contenidos tengan pertinencia con Latinoamérica. No es que no estemos de acuerdo con el cine norteamericano y de Hollywood, que exista, pero que existan otras pantallas, que existan otras historias, que podamos vernos desde esa otra complejidad que significa ser latinoamericano o significa ser iberoamericano. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad con esa multitud de pantallas, con esa hipercomunicación, y necesitamos entonces son las voluntades políticas para que podamos hacer cooperación máxime, sí, que la avalancha y el trabajo, digamos, de las televisiones comerciales es avasallante, y nosotros ¿cómo nos podemos quedar? Bueno, yo creo que podemos responder, que los estados pueden responder, que los pueblos pueden responder, y hoy estas hipercomunicación nos permite estar más cerca y reconocernos con lo que somos, ni más ni menos. No somos lo mejor del mundo, y eso lo decíamos con los colombianos. Ese complejo pues ya no existe. No somos el peor pueblo del mundo, pero tampoco somos el mejor. Somos diferentes, tenemos cosas positivas y algunas cosas, por supuesto, que tendremos que mejorar como sociedad. Pero Latinoamérica se necesita reconocer, Iberoamérica se necesita reconocer, y aquí hay una gran oportunidad para la cooperación. Muchas gracias. Repensar la cooperación es el nombre de la plática esta mañana. Vamos a cerrar con un video de nuestro anfitrión en esta mesa, Enrique Vargas, que no pudo asistir esta mañana con nosotros. Queridas amigas y amigos, lamento mucho no poder estar con ustedes, poder acompañar y poder presenciar este encuentro tan importante, una iniciativa extraordinaria de la Asociación de Televisiones Iberoamericanas de Programa TI. Para la Secretaría General Iberoamericana esta es una actividad muy importante, una actividad que por supuesto marcará un antes y un después del diálogo entre las diversas televisoras de la región. Cuando se habla de televisión y cooperación, por supuesto hay que poner en gran valor el enorme trabajo, el esfuerzo que está haciendo la televisión iberoamericana, la televisión educativa y cultural, por poner en valor todo lo que se hace, todo lo que los países hacen de común acuerdo, toda la enorme cooperación tan particular que es la cooperación iberoamericana. Las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno han establecido a lo largo de los últimos años un esquema único y particular, han establecido una buena forma, una forma diferente de cooperar, de coproducir, de entendernos, de potenciar el idioma español, de potenciar el idioma portugués y de poner también, repito, en valor muchas de las lenguas y de las diversas manifestaciones de la diversidad cultural que nos caracteriza como región. Esta mesa, al igual que todas las mesas de trabajo que tendrán lugar en este encuentro en la maravillosa, extraordinaria ciudad de Medellín, podrán poner sobre la mesa diversos tópicos que serán tomados, serán retroalimentados por los especialistas y los diversos participantes de las mismas. Estamos muy contentos porque la televisión iberoamericana ha venido a contribuir para poner y dar visibilidad a los diversos programas de cooperación iberoamericana, a la cooperación en general. Por mandato de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno se creó el canal Cooperación, canal que está bajo la producción, bajo la custodia, con el enriquecimiento de toda la red, pero está bajo la responsabilidad de la televisión iberoamericana. Nuestro más sincero reconocimiento a Alberto García Ferrer, a todo su equipo de colaboradores, a todo el equipo de trabajo que hacen posible y que hacen realidad que este tipo de encuentros, que el canal Cooperación, que la enorme plataforma de televisión online, la plataforma web, sirva para entendernos mejor, para ver nuestras realidades, para entendernos, para elevar nuestra capacidad de diálogo y sobre todo de entendimiento. En Iberoamérica, la cultura, la educación son grandes tareas. En cultura se ha dicho mucho y aquí todos los que están presentes estamos convencidos, somos una potencia. Somos una potencia que se sabe proyectar al mundo con una capacidad de entendimiento, de visión, de entender nuevos formatos y nuevos lenguajes.
La televisión contribuye a ello y estoy seguro que la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de Veracruz del 8 y 9 de diciembre será una gran oportunidad para que la cooperación iberoamericana, los medios digitales, el mundo digital a través de la agenda digital que se va a adoptar, pueda ser un parteaguas, pueda marcar un antes y un después, siempre con una visión de futuro. Estoy convencido que los diversos gobiernos que forman parte de la cumbre iberoamericana sabrán poner lo mejor de sí en la próxima cumbre para la construcción de este espacio digital iberoamericano, la consolidación del espacio cultural iberoamericano. Mi enhorabuena, mi mayor deseo para el desarrollo de los trabajos. Un saludo muy afectuoso de la Secretaría General Iberoamericana, doña Rebeca Greenspan, y de todos los que trabajamos en la Secretaría General Iberoamericana. Mi enhorabuena y el mayor de los éxitos. Raúl, Argemiro, Juan Luis, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y continuamos con la sesión del día de hoy.